Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da un enorme gusto poder estar aquí con ustedes y junto con Ayeli vamos a compartirles una serie de temas que tratan sobre la ansiedad y la depresión, que aunque algunas veces podría parecer que es un tema negativo, incluso se evita hablar de esto, el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre las emociones, cómo radican en nuestra vida y pues te damos la bienvenida, Nayeli. Sí, pues muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotras. Bueno, este es un proyecto de Centros de Fe Familiar, el cual nació en el corazón de los pastores Julio y Magali Martínez, y pues les damos la bienvenida. Este proyecto tiene por nombre Vasijas de Honra. Y pues bienvenidas. Bueno, como les mencionábamos hace un rato, la serie que vamos a comenzar tiene por nombre Batalla Silenciosa, en la cual vamos a ir desmenuzando los temas que es depresión y ansiedad, los cuales se dan fuera de la iglesia, pero aún también dentro de la iglesia, aunque a veces en ocasiones pareciera que pues es negativo, incluso evita hablar de esto. Hoy lo vamos a platicar, vamos a iniciar hoy hablando sobre las emociones, dónde se radican, cuál es su origen, cuál es su propósito, el por qué están dentro de nosotros, y queremos escucharte, Nayeli, ¿qué es lo que dices? Sí, fíjate, Brenda, que es muy interesante ver que en la iglesia de repente hay mucho tabú acerca de las emociones y pareciera que es algo que va en contra del espíritu, pero no es así, porque Dios nos ha creado de alguna manera con emociones. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos menciona acerca de cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, todo lo que nosotros podemos tener de la manera en la que estamos conformados proviene de Dios, y eso incluye las emociones. Y es muy bueno que como iglesia tengamos esa apertura, como cristianos, cristianas, tengamos esa apertura de poder hablar de las emociones. Y pues en Génesis capítulo 3, versículo 10, nos vamos a dar cuenta que hay algunas emociones que entraron a causa del pecado. Algunas de las emociones que entraron a causa del pecado es el enojo, pero el enojo cuando se convierte en ira, ¿no? Cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, no es malo estar enojados, nos podemos enojar, pero cuando eso sobrepasa el punto de quizá tomar venganza o que sea algo que se arraiga profundamente en nuestro corazón, es ahí donde entra a la parte pecaminosa de ese tipo de emociones. Otra emoción que entra y que nos menciona explícitamente en ese versículo es la vergüenza. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Adán que cómo sabía que estaba desnudo, ¿no? Porque Adán dice: me estaba escondiendo de ti porque estoy desnudo. Y entonces Dios le dice: ¿cómo sabes? Es que tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Entonces nos damos cuenta que esa emoción también es otra emoción que entra a partir del pecado. Otra emoción es la frustración. Y la frustración también tiene mucho que ver con la depresión y la ansiedad. Tiene muchísimo que ver. Otra emoción es la apatía. Y vamos a ver cómo todas estas emociones en conjunto que entraron a partir del pecado son las mismas que nos llevan a sufrir de depresión y de ansiedad. Y para eso tenemos muchos ejemplos bíblicos, Brenda. Pareciera que es algo que no encontramos en la Biblia, pero imagínate, 48 de los 150 salmos hablan de cuando David sufría una tristeza profunda, de cuando David sufría depresión. Entonces, nos damos cuenta que bíblicamente hay muchos personajes que experimentaron este tipo de cosas, que vemos personajes que tuvieron momentos de alegría, de gozo, de júbilo, donde derrotaron, donde vieron milagros, donde vieron cosas sobrenaturales y experimentaron una alegría impresionante. Pero también podemos ver a los mismos personajes que tuvieron esos momentos tan oscuros en su vida donde simplemente lo único que querían era esconderse, y de muchos de ellos nos menciona que lloraban constantemente. También nos menciona que
tenían una tristeza profunda, que no podían con eso. Pero fíjate que a partir de estos episodios que ellos sufrieron, personajes como Elías, como David, como Job, como Ana, entre muchos otros, incluso Jesús. Y a partir de esos episodios que vivieron, nos damos cuenta que encontraron a Dios de otra manera. Y que pudieron ver a Dios y conocer a Dios en otro nivel. Entonces, eso nos debe de animar. Número 1, a saber que las emociones provienen de Dios. Y que Dios las colocó dentro de nuestra naturaleza con un propósito. Número 2, a que a partir de que Jesús murió, Dios nos ha dado redención dentro de esas emociones y que hay esperanza al experimentar emociones negativas. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que guardemos irreprensiblemente todo nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor. Y nos damos cuenta que en el alma están las emociones. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hijas de Dios, no es evitar tener esos episodios, porque eso va a pasar en nuestra vida. La Biblia nos enseña, porque en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, no nos debemos de preocupar por evitarlas, sino debemos de saber que hay redención en eso. Y que Dios obra a través de esas cosas. Y que a través de esas cosas también podemos conocer a Dios en otro nivel. Así es que es muy importante que como hijas de Dios reconozcamos que esas emociones han sido puestas en nuestra vida con un propósito. Bueno, y que también entra la parte en poder, como tú lo mencionabas, ¿no? Controlarlas, ¿no? Es parte, como Naye lo mencionaba, las emociones son parte de nosotros, puesto que fue algo que Dios depositó. La Biblia igual dice que nosotros tenemos un alma y es como Naye lo mencionaba, donde vienen depositadas las emociones. Y así como hay emociones negativas, hay emociones que nos llevan a otro nivel con Dios. Y bueno, creemos también que es importante el control de las emociones dentro de nuestra vida y también dentro del cristianismo. Creemos que es algo esencial, ¿no? Sí, fíjate, hay algo muy interesante cuando vemos a Job. Y es que después de que Job, sabemos todo lo que Job sufrió, se le murieron los hijos y no acaba de venir un criado y venía el otro. Y nos damos cuenta que Job, casi al final del libro, menciona algo y dice, porque yo hablaba lo que no entendía, porque simplemente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces yo te preguntaré y tú me responderás. Y en medio de esas cosas que como mujeres, y creemos que también como hombres, incluso creemos que como niños y como jóvenes también lo podemos sufrir. Pero hoy me gustaría hablar específicamente a las mujeres. Y como mujeres experimentamos esas etapas, no solo porque son emociones que están puestas en nosotros, sino porque como mujeres estamos formadas de una manera diferente y especial. Y nosotros llegamos a sufrir esos episodios, ¿no? En diferentes etapas de nuestra vida. Cuando somos mamás, cuando recién nos casamos quizá, o cuando algo va mal en la familia, cuando perdemos un ser querido. O sea, estamos expuestos todos, pero hoy me dirijo a las mujeres, estamos expuestas a sufrir esos episodios de depresión y ansiedad. Pero que siempre tengamos en nuestro corazón que la esperanza es que ahí vamos a conocer a Dios de otra manera y ahí Dios nos va a llevar a otro nivel de fe. Y que confiemos, porque como hijas de Dios nosotros no estamos exentas de vivir situaciones difíciles, pero tenemos la esperanza en que si confiamos en Dios, Él ya ha vencido y por lo tanto nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Entonces, Dios es tan bueno y tan maravilloso con nosotros que podemos confiar en Él. Y que a pesar de todas las cosas que podamos vivir, podemos tener gracia y redención si podemos ir a Él y llevarlo todo a la luz.
Y bueno, también queremos, más bien no queremos dejar pasar 2 versículos que creemos realmente que les va a ser de bendición en momentos tan complejos, tan difíciles como lo es pasar por estos episodios. Y Naya me va a ayudar a leerles uno, que es Mateo 11:28. Creemos y sabemos que Dios siempre trae para nosotros la redención, nos redime y nos ayuda, nos sostiene y nos levanta en estos momentos. Sí, dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y Salmo 34:18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y qué bonito mensaje nos da la palabra de Dios hoy a nuestras vidas. Y qué importante es reconocer aquellas emociones. Entonces, si tú hoy te sientes enojada, molesta por todo, o triste, frustrada, o tienes mucho sueño, o quizá no entiendes por qué todo el tiempo te duele la cabeza, quizá es momento de revisar esas emociones y de poder ir delante de Dios y preguntar qué está pasando conmigo, ¿no? Y cuando nosotros podemos tener el reconocimiento de lo que está pasando, y si es que estamos sufriendo ya un episodio como tal de depresión y ansiedad, podemos ir hacia la redención de Dios. Pero no solo podemos ir con Dios, sino que también podemos buscar ayuda en otras personas. Con alguien de confianza, poder buscar una consejería. En centros de fe familiar, pues están los pastores Julio y Magali Martínez, y te puedes comunicar con ellos y ellos te pueden canalizar con un consejero si necesitas hablar con alguien. Pero es muy importante no pasar por este proceso a solas, porque Dios no nos creó para ser personas solitarias. Dios nos creó para vivir en comunidad y para sanar en comunidad. Y realmente esperamos que los puntos que tocamos con respecto a estos temas hayan tocado las fibras de tu corazón. Y si estás pasando por algo tan complejo como es la depresión, como es la ansiedad, o incluso el descontrol de tus emociones, recuerdes y sepas que en los pies de Cristo está la solución de todo esto que estás pasando, que no estás sola, que está Dios a tu lado, aunque muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, no lo escuchamos, pero ahí está Él. Recuérdalo, tenlo en tu corazón, tenlo en tu mente, y ánimo que Dios está contigo. Así es, y también queremos recordarte, si tú tienes interés de saber más acerca de Cristo, envía un mensaje, comunícate con nosotros, y queremos presentarte a Jesús también. Pues les damos las gracias por sintonizarnos. Queremos pedirles que si esto fue de bendición para ustedes, nos den like, sigan nuestro canal, y también invites a otra amiga, o si tú conoces a alguien que está pasando por un episodio, puedas compartir este video. Gracias y adiós. Nosotras somos Vasijas de Honra.